En algún rincón silencioso de tu mente, quizá ya te preguntaste, ¿y si yo fui alguien importante en otra vida? ¿Un artista aclamado? ¿Un líder poderoso? ¿Una figura que cambió el curso de la historia? Esta pregunta, aunque parezca inofensiva, ha germinado en el corazón de millones de personas a lo largo del tiempo. La idea de haber sido alguien famoso en una existencia anterior despierta no solo curiosidad, sino un eco profundo en nuestro inconsciente. Pero ¿de dónde nace este impulso tan común? ¿Será un mensaje genuino del alma o una ilusión cuidadosamente tejida por nuestro ego espiritual? En los círculos espirituales, es cada vez más común escuchar relatos de personas que aseguran haber sido personajes históricos célebres. Algunas dicen haber vivido como María Antonieta, otras como Alejandro Magno, e incluso hay quienes afirman haber sido figuras sagradas. Sin embargo, cuando observamos con atención estas afirmaciones, descubrimos un patrón inquietante. La mayoría se vincula con vidas de poder, riqueza o prestigio. Raramente alguien afirma haber sido un esclavo sin nombre, una costurera anónima o un soldado raso que murió sin gloria. Esta tendencia, lejos de ser casual, revela una realidad mucho más compleja y peligrosa. El médium norteamericano Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, realizó más de 14,000 lecturas psíquicas a lo largo de su vida. En muchas de ellas abordó temas relacionados con la reencarnación. Cayce reveló que, en efecto, algunas almas pueden haber tenido vidas destacadas en lo histórico, pero también insistió en que la mayoría de nuestras reencarnaciones son simples, enfocadas en el aprendizaje espiritual, no en la acumulación de títulos mundanos. Según él, es común que las almas alternen entre vidas de poder y vidas de humildad, como parte del equilibrio kármico que el universo impone para el crecimiento del espíritu. Cayce advirtió además que el alma que se aferra a su pasado glorioso corre el riesgo de estancarse, de volverse orgullosa y ciega a las lecciones que aún necesita aprender. Pero, ¿por qué entonces tantas personas están convencidas de haber sido famosas? Aquí entra en juego un concepto delicado: el ego espiritual. Mientras en el mundo material el ego se manifiesta como orgullo, envidia o vanidad, en el mundo espiritual puede disfrazarse de certeza interior, intuición mística o incluso recuerdos falsos. Es un mecanismo sutil que toma lo desconocido de nuestra alma y lo rellena con deseos inconscientes. La mente, sedienta de significado y validación, puede construir narrativas que alimentan la necesidad de ser especial, incluso cuando eso nos aleja de la verdad profunda de nuestra esencia. Las lecturas de Cayce también señalaron que muchas veces los recuerdos que emergen en sesiones hipnóticas no pertenecen a la persona, sino una especie de banco espiritual del inconsciente colectivo. Es decir, no todo lo que recordamos bajo regresión es necesariamente nuestro. Podrían ser impresiones del alma, energías que tocamos, fragmentos simbólicos o incluso ecos de otras existencias ajenas que resuenan con nuestras emociones actuales. Cayce creía que discernir entre lo simbólico y lo literal era crucial, y que el alma debe ser humilde para comprender que el verdadero valor de una vida pasada no está en la fama, sino en las lecciones que dejó sembradas en el espíritu. La fascinación por la fama pasada también revela otro fenómeno espiritual preocupante: el desvío del propósito actual. Cuando una persona se obsesiona con descubrir quién fue, puede olvidar quién es y por qué está aquí. Algunos buscan en su pasado glorioso una justificación para su sufrimiento actual, como si haber sido alguien importante les diera el derecho a una vida mejor hoy. Otros usan esa supuesta identidad como un escudo contra la inseguridad, una forma de inflar su autoestima sin hacer el trabajo interno necesario. Pero toda esta construcción puede ser una trampa peligrosa, una prisión invisible donde el alma se confunde y se pierde. Según enseñanzas espirituales antiguas, el alma no busca fama ni reconocimiento en su travesía. Su meta es la evolución, el despertar, la expansión de la conciencia. Reencarnar como alguien famoso puede ser tanto una bendición como una prueba severa, pues el poder, la fama y la influencia también conllevan grandes responsabilidades kármicas.
Casey afirmaba que muchos de los que fueron líderes o figuras públicas en el pasado vuelven hoy en condiciones humildes, como una forma de reequilibrar el uso incorrecto del poder. Es decir, la fama en vidas pasadas no es necesariamente motivo de orgullo. Puede ser, en realidad, una deuda pendiente. Algunos estudiosos del alma han observado cómo los recuerdos falsos pueden ser inducidos incluso por entidades espirituales desequilibradas, que se aprovechan del deseo humano de sentirse especial. Allan Kardec advertía en El libro de los médiums que muchos espíritus, deseando jugar con los sentimientos de los encarnados, se hacían pasar por personajes famosos del pasado para seducir a través del engaño. Estas entidades se conectan fácilmente con personas egocéntricas, carentes de vigilancia espiritual y deseosas de reconocimiento. Y es si tu certeza de haber sido alguien ilustre no es más que una manipulación invisible. Y es si estás siendo guiado no por la luz de tu alma, sino por la sombra del orgullo. Al mirar con honestidad esta obsesión colectiva por la fama pasada, nos enfrentamos a un espejo incómodo. Nos habla de nuestras carencias, de nuestras heridas emocionales, de esa necesidad desesperada de validar nuestra existencia. Pero también nos ofrece una oportunidad única, la de explorar, sin máscaras ni ilusiones, lo que realmente venimos a hacer en esta vida. Porque mientras nos aferramos a una identidad gloriosa que quizá nunca existió, el presente, con sus dolores, desafíos y posibilidades reales de crecimiento, se nos escapa entre los dedos. ¿Y si la grandeza que buscas en tu pasado está esperando que la construyas ahora? Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez has sentido que tu verdadera identidad va más allá de tu nombre, tu cuerpo o tu historia personal? ¿Y si lo que llamas yo fuera apenas una parte de una conciencia mucho más profunda que aún no has descubierto? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Mitos y malentendidos sobre la fama en vidas pasadas. Desde hace décadas, las creencias sobre vidas pasadas han capturado la imaginación de millones de personas. Pero entre todas las ideas que circulan sobre la reencarnación, una se repite con fuerza casi obsesiva: la noción de que fuimos alguien famoso, poderoso o influyente en otra vida. ¿Por qué esta idea ha echado raíces tan profundas en la mente colectiva? ¿Qué hay detrás de ese deseo casi universal de haber sido un rey, una reina, un general, un artista ilustre o una figura espiritual reverenciada? En este capítulo vamos a desnudar los mitos más comunes y los malentendidos que nublan la comprensión de las verdaderas dinámicas de la reencarnación. Vamos a mirar, cara a cara, la sombra del ego espiritual que se esconde detrás del brillo de la fama ilusoria. Una de las fuentes más sólidas y profundas sobre la reencarnación proviene de Allan Kardec, el codificador del espiritismo, quien, a través de obras como El libro de los espíritus y El cielo y el infierno, recopiló enseñanzas mediúmnicas que explican con claridad el objetivo de las vidas sucesivas. Para Kardec, el alma no reencarna para repetir glorias humanas, sino para evolucionar a través de pruebas, expiaciones y misiones. Cada vida es una oportunidad para rectificar errores pasados, superar debilidades morales y avanzar hacia la perfección espiritual. No se trata de revivir coronas ni tronos, sino de alcanzar la humildad, la caridad y la sabiduría que nos acercan a Dios. Uno de los grandes malentendidos sobre la fama en vidas pasadas es la creencia de que ésta otorga al alma un valor superior. Muchas personas piensan que si fueron alguien conocido en la historia, eso las hace más especiales o avanzadas espiritualmente. Pero según Kardec, esto es una ilusión peligrosa. En el libro de los espíritus, los guías espirituales afirman que los espíritus no se valoran por la posición social que tuvieron, sino por las cualidades morales que adquirieron. Así, un mendigo que aprendió a amar puede estar más evolucionado que un emperador que gobernó con soberbia. La fama terrenal no garantiza virtud espiritual. De hecho, a menudo es todo lo contrario. Otro mito frecuente es pensar que las regresiones espontáneas o inducidas siempre muestran la verdad absoluta. Hay quienes, bajo hipnosis o meditación profunda, recuerdan haber sido personajes ilustres y a partir de ahí construyen toda una narrativa personal.
Pero Kardec nos advierte que la memoria espiritual no siempre es precisa ni accesible, y que los recuerdos pueden ser distorsionados por el subconsciente, por influencias del plano espiritual inferior o incluso por el deseo oculto de sentirse especial. En el libro de los médiums se describe cómo algunos espíritus burlones o ignorantes se aprovechan de médiums incautos para hacerse pasar por figuras famosas y alimentar el orgullo de los encarnados, generando así una relación de dependencia, admiración y, en última instancia, estancamiento espiritual. Además, existe un error común al pensar que todos los que hoy viven en la oscuridad social lo hacen porque han sido anónimos siempre. El alma alterna roles. Hoy puede ser invisible a los ojos del mundo, pero en el pasado, haber ejercido poder, y ese contraste forma parte del aprendizaje. En El cielo y el infierno, Kardec incluye testimonios de espíritus que, habiendo sido poderosos y admirados, regresan en condiciones de prueba y sufrimiento para redimirse. La reencarnación, por tanto, no es una escalera de prestigio, sino una espiral de crecimiento interior que exige descender muchas veces a lo más profundo del dolor humano para limpiar el alma. En esta línea, también es erróneo pensar que la fama es una recompensa espiritual. Muchas veces ser famoso implica pruebas más duras, mayor exposición al ego, tentaciones del orgullo y consecuencias kármicas más severas. Algunos espíritus, según revelaciones mediúmnicas recogidas por Kardec, han suplicado no volver a tener poder en futuras vidas, ya que el abuso que hicieron de él los hundió en siglos de sufrimiento. La fama, lejos de ser un privilegio espiritual, puede convertirse en una cadena que ata al alma a ciclos interminables de reparación. ¿Quién, conociendo esta verdad, seguiría deseando haber sido una figura célebre? El deseo de fama en vidas pasadas también revela un vacío interior que muchas almas encarnadas buscan llenar con fantasía. Es más fácil imaginarse como Cleopatra que confrontar las propias heridas emocionales. Es más atractivo creerse la reencarnación de un sabio antiguo que aceptar que esta vida actual, con todas sus limitaciones, es justamente la que necesitamos. El mito de la fama anterior funciona como un espejismo espiritual que nos distrae de nuestro verdadero propósito, transformar lo que somos ahora, no revivir lo que creemos haber sido. Kardec también dejó claro que, aunque en ciertos casos es posible conocer algunas existencias pasadas, cuando ese conocimiento contribuye al progreso moral de la persona, la regla general es el olvido. Este olvido no es un castigo, sino una herramienta misericordiosa que protege al alma del peso excesivo de sus propios errores y triunfos. Si recordáramos todas nuestras vidas, con sus glorias y miserias, viviríamos prisioneros del pasado. Por eso, cuando alguien insista en querer saber quién fue, debe preguntarse primero, ¿para qué quiero saberlo? Si la respuesta está teñida de vanidad o deseo de poder, entonces aún no está listo para recibir esa información. En síntesis, los mitos sobre la fama en vidas pasadas no solo distorsionan la verdad espiritual, sino que ponen en riesgo nuestro desarrollo. La obra de Allan Kardec nos invita a mirar más allá del brillo de los nombres y títulos y a centrarnos en la esencia de nuestro espíritu, porque al final, lo único que permanece después de la muerte no es la corona, ni la firma en los libros de historia, sino las huellas de amor y aprendizaje que dejamos grabadas en otras almas. El ego espiritual es un enemigo silencioso. Hay enemigos que atacan desde fuera, visibles, ruidosos, reconocibles. Pero también existen aquellos que se ocultan en la sombra del alma, susurran con dulzura, se visten de virtud y se camuflan con el ropaje de la iluminación. Uno de los más peligrosos, insidiosos y persistentes es el ego espiritual. No es el ego común, aquel que busca admiración, posesiones o poder externo. Este otro es más sofisticado, más refinado. Se esconde detrás de frases como «yo tengo una misión especial», «yo ya estoy despierto», «yo fui alguien muy importante en otra vida». Y mientras crece en silencio, roba la humildad, distorsiona la percepción y sabotea el verdadero propósito del alma. En las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica y una de las figuras más influyentes del esoterismo moderno, ya se advertía sobre esta trampa invisible. Blavatsky hablaba de los peligros del yo inferior disfrazado de yo superior, un fenómeno que sucede cuando el buscador espiritual cree haber alcanzado un nivel de conciencia más elevado, pero en realidad solo ha construido una imagen sofisticada de sí mismo.
En su obra La voz del silencio, se menciona que el mayor obstáculo en el sendero es la ilusión de ya estar en él, y esa ilusión no es otra cosa que el ego espiritual hablando con voz serena y convincente. Este ego no busca solo reconocimiento externo, busca alimentar una narrativa interna donde el individuo se percibe como elegido, especial, avanzado. Puede surgir en personas que estudian espiritualidad, que practican la meditación, que asisten a círculos esotéricos o que han tenido experiencias místicas intensas. Pero en lugar de abrirse a una comprensión más profunda del ser, comienzan a sentirse superiores a los demás. Hablan desde un pedestal invisible, juzgan a quienes no están despiertos y desprecian silenciosamente a quienes no comparten sus creencias o visiones del mundo. Y lo hacen convencidos de que están obrando con amor y sabiduría, cuando en realidad están alimentando su propia vanidad oculta. Uno de los síntomas más claros del ego espiritual es la obsesión con las vidas pasadas, no para sanar o aprender, sino para buscar en el ayer una identidad gloriosa que dé sentido al vacío existencial del hoy. Muchos buscan desesperadamente saber si fueron faraones, chamanes poderosos o iniciados atlantes, no porque quieran comprender sus errores, sino porque desean reafirmar una sensación de importancia. Blavatsky advertía que este tipo de búsqueda puede abrir puertas al maya, la ilusión que envuelve el plano físico y astral, confundiendo al alma con espejismos que la alejan del sendero real de la liberación. Este enemigo silencioso también distorsiona la práctica espiritual. Personas que comienzan con sinceras intenciones de autoconocimiento pueden acabar atrapadas en una red de símbolos, mantras, títulos y rituales vacíos, creyendo que eso las eleva espiritualmente. Crean un personaje espiritual, una especie de yo iluminado, que habla con frases sabias, camina con serenidad artificial y actúa con falsa compasión. Pero detrás de todo eso se esconde un miedo profundo, el miedo de no ser suficiente, el temor de ser uno más, de no tener un lugar especial en el universo. El ego espiritual es un refugio del alma herida que aún no ha sanado sus carencias más primitivas. Blavatsky enseñaba que la verdadera evolución espiritual no ocurre en los templos ni en las visiones astrales, sino en el silencio interior, en la renuncia del yo, en el servicio desinteresado y en el desapego de cualquier identidad, incluso la espiritual. Ella hablaba de los discípulos del corazón puro, aquellos que no necesitan reconocimiento ni validación, porque entienden que todo conocimiento es prestado, toda gloria es efímera, y que el alma no es lo que fue, ni lo que cree ser, sino lo que está aprendiendo a amar. El ego espiritual no puede sobrevivir en un corazón humilde, porque no encuentra con qué alimentarse. También debemos mencionar el daño que el ego espiritual puede causar a otros. Personas atrapadas en esta ilusión se convierten en guías confusos, en líderes egocéntricos, en maestros que, sin quererlo, desvían a sus seguidores hacia caminos de dependencia emocional y mental. Convierten su despertar en una doctrina, su experiencia en una regla, su visión personal en una verdad absoluta. Así nacen sectas, grupos cerrados, dinámicas de poder espiritual que poco tienen que ver con el amor universal. Blavatsky, que conoció de cerca los peligros del fanatismo espiritual, fue clara en su advertencia. Cuando el conocimiento se convierte en orgullo, el alma retrocede 10 pasos por cada uno que cree avanzar. En los planos más sutiles de la existencia, los seres verdaderamente elevados reconocen el ego espiritual desde lejos. Lo ven como una nube oscura que impide que la luz del alma brille con autenticidad. No castigan, pero tampoco alimentan sus ilusiones. Y muchas veces el alma atrapada en este autoengaño se siente desconectada, confundida, porque sus méritos espirituales no parecen dar fruto. La verdad es simple. No hay méritos cuando el corazón no se ha rendido por completo a la verdad.
No hay sabiduría cuando el yo busca controlarlo todo, y no hay ascensión cuando lo que asciende es el ego, no el espíritu. El ego espiritual es, quizás, el obstáculo más complejo del camino, porque se esconde donde menos lo esperas, en tu deseo de ayudar, en tu búsqueda de respuestas, en tu impulso por sanar. Habita entre tus mejores intenciones. Por eso es tan difícil verlo. Pero una vez revelado, no puede mantenerse en pie, porque su alimento es la ignorancia y su enemigo más poderoso es la luz de la autoconciencia. ¿Estás dispuesto a mirar de frente esa sombra disfrazada de luz? ¿Estás listo para descubrir si lo que te impulsa a buscar es realmente el alma o el ego que quiere sentirse despierto? Testimonios, revelaciones y engaños. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, han surgido miles de testimonios sobre vidas pasadas, revelaciones impresionantes y experiencias que, de tan detalladas y vívidas, resultan difíciles de ignorar. Algunos relatos parecen tener una precisión imposible de inventar. Nombres, lugares, idiomas olvidados, fechas específicas. ¿Podría todo eso ser fruto de la imaginación? ¿O hay algo más profundo que conecta esas vivencias con una verdad mayor? Sin embargo, en medio de este mar de revelaciones, también se esconden engaños, a veces sutiles, a veces devastadores, que desvíen el alma de su verdadero propósito. Discernir entre la experiencia genuina y la sugestión psíquica, entre la revelación espiritual y el autoengaño, es una de las pruebas más desafiantes del despertar. Uno de los casos más notables en el estudio de la reencarnación es el de Chico Xavier, médium brasileño considerado por muchos como un canal de extrema pureza espiritual. A través de su mediumnidad, más de 400 libros fueron dictados por entidades del plano espiritual, y en ellos, en ocasiones surgieron relatos sobre vidas pasadas. Pero a diferencia de los relatos espectaculares que acostumbramos ver en regresiones mediáticas o en charlas esotéricas, las revelaciones mediúmnicas de Chico estaban impregnadas de humildad, propósito y sobre todo de responsabilidad espiritual. En los mensajes dictados por el espíritu André Luis, por ejemplo, encontramos descripciones detalladas de existencias anteriores vividas en el anonimato, marcadas por errores dolorosos y búsquedas internas profundas. Es importante destacar que Chico Xavier siempre fue extremadamente cuidadoso al tratar estos temas. Nunca usó la reencarnación como forma de engrandecimiento personal o como espectáculo. Al contrario, enseñaba, con palabras y actos, que conocer una vida pasada solo tiene valor si eso contribuye al proceso de autotransformación del espíritu. Nunca buscó descubrir quién fue en el pasado. Jamás afirmó haber sido una figura famosa. Incluso cuando otras personas atribuían a él reencarnaciones de grandes personalidades, él respondía con silencio o con una sonrisa humilde, desviando el foco hacia lo que realmente importaba: el amor, el perdón, el servicio al prójimo. Pero ¿qué sucede cuando el deseo de saber se convierte en una obsesión? ¿Qué ocurre cuando en lugar de buscar el crecimiento interior, el alma se lanza a una cacería de identidad? En muchos casos, surgen engaños espirituales que parecen auténticos. Espíritus desencarnados, aún apegados al plano material o moralmente comprometidos, pueden acercarse al médium o al buscador y transmitirle información distorsionada. En Obreros de la Vida Eterna, el propio André Luis explica cómo existen regiones del umbral donde entidades disfrutan induciendo errores en los encarnados, haciéndoles creer que poseen misiones especiales, poderes psíquicos elevados o que fueron personajes célebres en vidas anteriores. Estos espíritus encuentran terreno fértil en las almas vanidosas, en aquellos que se sienten incomprendidos o que desean un sentido elevado para su sufrimiento actual. Así, la ilusión se siembra con facilidad. Una voz interna susurra que fuiste un profeta, una reina, un sabio antiguo, y esa semilla
regada por el deseo, empieza a crecer hasta convertirse en certeza. Pero no es la certeza del alma, sino la del ego disfrazado de intuición. Chico Xavier enseñaba que la protección contra estos engaños no está en buscar más revelaciones, sino en cultivar más humildad. Solo los corazones humildes son inmunes a los halagos espirituales. En los centros espíritas dirigidos por Chico Xavier, muchas veces llegaban personas afirmando haber sido figuras históricas importantes, y la respuesta de Chico era siempre la misma. ¿Qué estás haciendo con tu vida hoy? Porque no importa quién hayas sido si hoy no sabes amar. No importa cuánta sabiduría poseas si no puedes consolar a quien llora a tu lado. Esta enseñanza, sencilla pero profundamente transformadora, desmonta toda la estructura del orgullo espiritual. Revela que el pasado no es un trofeo, sino una escuela, que recordar no es un privilegio, sino una carga que debe ser manejada con madurez y discernimiento. Existen sin duda testimonios conmovedores y auténticos sobre vidas anteriores. Algunos han sido validados con documentos, reconocimientos familiares e incluso con marcas de nacimiento que coinciden con heridas fatales de existencias anteriores. Pero en casi todos estos casos, la existencia recordada no era de un rey ni de un sabio, sino de un ser común, un niño campesino, una mujer de aldea, un obrero de otra época. Estos relatos, estudiados incluso por investigadores como Ian Stevenson, confirman la reencarnación, pero al mismo tiempo desmienten la idea de que todos fuimos famosos. Las almas más evolucionadas no buscan brillar en la historia humana, sino en la historia divina que se escribe con actos de bondad silenciosa. En las propias cartas psicografiadas por Chico Xavier, muchas veces los espíritus revelaban que habían vivido vidas enteras sin haber sido notados por nadie. Algunos pedían perdón a sus familias, otros compartían las lecciones que aprendieron en el plano espiritual después de haber fracasado moralmente. Estos mensajes no buscaban glorificar el pasado, sino redimir el presente. Y en ese tono de arrepentimiento, lucidez y esperanza, encontramos la verdadera naturaleza de la reencarnación, un proceso sagrado de corrección y renovación, no un álbum de conquistas mundanas. En medio de tantos testimonios, no podemos olvidar que el mayor engaño es aquel que satisface nuestras expectativas más íntimas, porque cuando el alma desea con intensidad haber sido alguien especial, encontrará razones para convencerse de ello, aunque esas razones no provengan del espíritu, sino del deseo profundo de sentirse importante. Chico Xavier en su sabiduría silenciosa nos dejó un ejemplo eterno. Vivir con sencillez, amar sin medida y confiar en que la vida presente, con todas sus imperfecciones, es exactamente la que nuestra alma necesita, aunque no lo recordemos, aunque no lo entendamos, aunque no hayamos sido nadie celebre antes. La verdadera función de la reencarnación. Desde los albores de la humanidad, el alma ha sido un enigma profundo, una chispa divina que atraviesa los siglos, silenciosa pero incansable. La reencarnación no es simplemente un retorno aleatorio a la vida terrenal, sino un proceso meticulosamente guiado por leyes espirituales de causa y efecto, justicia y amor. Según revelaciones mediúmnicas de Divaldo Franco, inspiradas por el espíritu de Johanna de Angelis, cada reencarnación representa una oportunidad cuidadosamente planificada por la conciencia superior, en alianza con los mentores espirituales que acompañan la evolución del ser. Nada ocurre por casualidad, ni el cuerpo, ni la familia, ni el país en el que nacemos. Todo está dispuesto para ofrecer las experiencias que el alma necesita enfrentar, aprender, reparar y, sobre todo, amar. Divaldo relata que en los planos espirituales, antes de cada encarnación, el alma participa activamente de un proceso reflexivo, en el cual se le muestran las consecuencias de sus actos pasados y las lecciones que necesita integrar. No se trata de castigo, sino de redención. Por ejemplo, un alma que en el pasado abusó del poder puede reencarnar en una posición humilde, no como castigo, sino para aprender el valor de la compasión y del servicio desinteresado. Es como un guión pedagógico, diseñado para expandir la conciencia. A través del sufrimiento,
que muchas veces se revela inevitable, el espíritu despierta de su letargo milenario y empieza a buscar respuestas más allá de la materia. En esta perspectiva, la reencarnación es un acto de misericordia. No hay injusticia en el universo. Aquellos que nacen con enfermedades graves, en ambientes de pobreza extrema o cargados de conflictos familiares, no son víctimas del azar, sino antiguos actores retornando al escenario para reescribir su historia con sabiduría y responsabilidad. Divaldo cuenta, emocionado, el caso de un joven con parálisis cerebral severa que durante una sesión mediúmnica se manifestó en espíritu con una lucidez brillante. Explicó que su estado físico limitante no era una tragedia, sino una elección consciente para purificar débitos morales del pasado y avanzar espiritualmente. En su silencio corporal aprendía la paciencia, la humildad y la fe, valores que no había cultivado en sus vidas anteriores. Lo más impactante, sin embargo, es la forma en que las almas aceptan sus destinos. Muchos creen que el alma, al ver los desafíos que enfrentará en la tierra, se revela o sufre. Pero según Divaldo, en la mayoría de los casos, el espíritu, en su estado de lucidez espiritual, llora de gratitud por tener una nueva oportunidad. Comprende la grandeza del proceso y la generosidad de los mentores que lo acompañan. En ese plano, el sufrimiento no es temido, sino valorado como una herramienta de iluminación. Lo que para el hombre encarnado puede parecer una vida desgraciada, desde la óptica del espíritu, es un taller de aprendizaje bendito. Además, la reencarnación permite que viejos lazos se reencuentren. Familias se forman no por coincidencia, sino por la necesidad de restaurar relaciones rotas en el pasado. Padres e hijos pueden haber sido enemigos, amantes o incluso verdugo y víctima en otras vidas. Divaldo nos enseña que muchos conflictos familiares actuales tienen raíces profundas en otras encarnaciones. La función de vivir juntos nuevamente no es para revivir el odio, sino para trascenderlo. El perdón, la tolerancia y el amor verdadero solo se prueban en la convivencia diaria, donde el alma se confronta con sus sombras y aprende a dominarlas. Asimismo, hay reencarnaciones dedicadas no al rescate, sino a la misión. Espíritus más evolucionados descienden a la materia no para expiar, sino para guiar. Son los grandes reformadores, los genios de la ciencia, del arte, los portadores de la paz, que aceptan volver para ayudar a la humanidad en su jornada. No están exentos de pruebas, pero su presencia ilumina el camino para millones. Divaldo menciona que muchos de estos espíritus, incluso sabiendo del dolor que enfrentarán, piden regresar a la tierra motivados por un inmenso amor fraterno. Ellos comprenden que, al servir, también se transforman. La reencarnación también nos confronta con la responsabilidad. Al entender que cada acto genera consecuencias que se arrastran más allá de la tumba, el alma se vuelve más consciente de su poder creador. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos se imprime en nuestro perispíritu como una tinta invisible que será leída por el tiempo. Por eso no hay lugar para la culpa sin acción, ni para la espera pasiva. Reencarnar es tener en las manos la posibilidad de esculpir un destino nuevo. La ley divina es perfecta, pero nada más impone, ofrece, orienta y espera con paciencia el despertar de la voluntad sincera. Divaldo insiste en que el gran secreto de la reencarnación está en su propósito transformador. No es suficiente volver a la tierra, es preciso renacer en espíritu, mirar cada desafío como un mensaje oculto del universo, decodificar el lenguaje del dolor, de la pérdida, del fracaso. En cada lágrima existe una semilla de sabiduría. En cada conflicto, una oportunidad de redención. La reencarnación no solo explica nuestros dramas actuales, sino que también revela nuestro potencial infinito. Somos seres en construcción, arquitectos de nuestro porvenir eterno, alumnos de un proceso educativo que no conoce límites temporales. Mientras no comprendamos la reencarnación en su esencia, continuaremos viéndonos como víctimas o privilegiados. Pero cuando la aceptamos como ley divina de justicia, amor y evolución, se disipan los velos del miedo y del resentimiento. El alma entonces se enraiza en la fe, se fortalece en la esperanza y se orienta por la caridad. Solo así la reencarnación cumple su verdadera función, la iluminación gradual del ser hasta que ya no necesite más retornar. Despertar. ¿Quién eres realmente? Hay un momento en el sendero de toda alma en el que el ruido del mundo se desvanece y una voz sutil, suave pero firme, comienza a resonar desde adentro. No proviene del ego,
ni de las ilusiones externas que hemos construido a lo largo de incontables existencias. Esa voz es la chispa divina, el eco del verdadero ser, llamando a despertar. El despertar espiritual no ocurre de un día para otro, ni mediante una experiencia espectacular. Suele manifestarse en el silencio, en una mirada al cielo, en una lágrima sin explicación aparente, o en la sensación profunda de que no pertenecemos del todo a este mundo. Y es en este punto que la pregunta inevitable emerge con fuerza: ¿quién eres realmente? Aura celeste, entidad espiritual canalizada en múltiples ocasiones por médiums de gran sensibilidad, entre ellos aquellos que han trabajado junto a Divaldo Franco, ha revelado con dulzura que cada uno de nosotros es una conciencia eterna, moldeada por el amor divino y lapidada por el sufrimiento necesario. En sus mensajes, ella describe el despertar espiritual no como una meta, sino como un proceso. Dice que el alma dormida no es culpable de su estado, solo está perdida entre los velos de la materia. Pero al primer suspiro de lucidez, los mundos internos comienzan a reordenarse. Este suspiro es como el primer aliento del recién nacido, pero en sentido inverso. Es el alma naciendo de nuevo a su realidad espiritual. En la visión mediúmnica, el despertar espiritual es muchas veces antecedido por crisis existenciales profundas. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, un fracaso devastador o incluso una alegría tan intensa que nos confronta con lo efímero de la felicidad terrenal. Estos eventos no ocurren por azar. Aura Celeste nos enseña que cada acontecimiento doloroso es como un maestro severo que sacude los cimientos del ego para que el alma se atreva a mirar hacia adentro. El sufrimiento, aunque temido, es muchas veces la llave maestra que abre la puerta del despertar. Divaldo Franco ha compartido en diversas conferencias que el despertar espiritual también está profundamente vinculado con el servicio al prójimo. Él relata experiencias en las que, al consolar a alguien más, ciertas personas descubrieron verdades sobre sí mismas que ni años de estudio espiritual les habían revelado. El amor en acción, según él y los espíritus guías que lo acompañan, es una de las formas más poderosas de autodescubrimiento, porque cuando damos sin esperar, servimos sin orgullo y ayudamos sin juicio, estamos operando desde el alma, no desde el ego, y en ese momento nos reconocemos. Aura Celeste advierte también que despertar no significa iluminarse por completo ni quedar libre de errores. Más bien, es como si uno despertara dentro de un laberinto y por primera vez viera claramente las paredes que antes creía invisibles. A partir de ahí comienza una travesía consciente, llena de decisiones difíciles, dudas, retrocesos, pero también de descubrimientos profundos, porque cada paso dado con conciencia en el camino del espíritu es una victoria silenciosa sobre siglos de ignorancia. El proceso de descubrir quiénes somos realmente implica reconciliarnos con lo que fuimos. Las memorias de vidas pasadas no siempre emergen como imágenes claras, pero sí se manifiestan en talentos innatos, miedos irracionales, afinidades espirituales o rechazos que no tienen explicación en esta vida. Aura Celeste sugiere que la intuición es una herramienta confiable para guiarnos en este viaje hacia la esencia. Ella dice: el alma habla en susurros, y solo el corazón silencioso puede escucharla. Muchos que comienzan a despertar sienten una profunda soledad, como si ya no encajaran en los ambientes en los que antes se sentían cómodos. Amigos, familia, trabajos e intereses que antes daban sentido, ahora parecen vacíos o lejanos. Esta es una fase natural del despertar. Es el desprendimiento de la piel vieja del alma que ya no se conforma con las máscaras. Aura Celeste anima a no temer ese aislamiento, pues dice que en el aparente abandono del mundo, los guías espirituales más se aproximan y los lazos invisibles con la verdadera familia espiritual comienzan a reactivarse. Divaldo Franco menciona que en algunos casos, este despertar viene acompañado de fenómenos espirituales, sueños lúcidos, percepciones intuitivas más agudas, presencias sentidas en silencio e incluso recuerdos breves de otras existencias. No hay que temer estos fenómenos, sino observarlos con serenidad. Son señales del alma reconectándose con su origen. Son como los primeros rayos de sol que atraviesan las nubes tras una noche oscura.
no anuncian el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa en que la conciencia comienza a liderar la vida. Y finalmente, Aura Celeste plantea una reflexión inquietante pero esperanzadora. ¿Y si todo lo que creíste ser hasta ahora fue apenas el reflejo de lo que los demás proyectaron sobre ti? ¿Y si detrás de tus nombres, tus títulos, tus traumas y tus deseos habita una luz olvidada, aguardando solo el permiso para brillar? El despertar espiritual entonces no es llegar a un lugar sagrado, sino recordar que siempre fuimos sagrados. Es la travesía hacia adentro, donde mora el verdadero templo. Y al dar el primer paso hacia esa verdad, ya no hay vuelta atrás. El alma que despierta puede volver a dormir, pero nunca a ignorar que alguna vez vio la luz.